Buenos días, somos el grupo 4 compuesto por Abigail Paucar, Juliana Polar, Isabela Quiñones, Ariana Ramírez y quienes habla Ivonne Portugal, y en este video explicaremos los conceptos lockeanos de la libertad y tolerancia aplicados al caso del movimiento Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas es un movimiento social que surgió en Perú en el año 2016 como respuesta a la implementación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. El movimiento se organizó principalmente para oponerse a los cambios en la educación que se consideraban contrarios a los valores religiosos y familiares tradicionales. Como explica Alicia Alegría, licenciada en Filosofía, Con mis hijos no te metas defiende la existencia de un espacio exclusivamente familiar en donde ninguna institución como el Estado debería intervenir. Desde esta perspectiva, la educación de los hijos debería ser determinada por las familias, sin que los debates políticos o sociales interfieran, apelando así a la libertad parental para decidir sobre la formación de los niños. Para entender cómo surgió el movimiento es importante conocer el clima sociopolítico previo. Este se caracteriza por la existencia de grupos conservadores muy activos en el Perú, orientados a la defensa de la familia y la moral sexual, como el Seprofarena y los colectivos Parejas Reales. Otro grupo de especial importancia fue el Centro Nacional Pro Familia, creado en 2011. Este grupo ya había expresado con anterioridad su postura en contra de iniciativas progresistas, y su experiencia sirvió como base para crear lo que 5 años después sería Con mis hijos no te metas. El movimiento integró a diversos actores, entre ellos pastores y líderes evangélicos, padres de familia católicos, voceros laicos y otros liderazgos no religiosos, consolidando así un frente amplio en la defensa de sus valores. La primera manifestación oficial del movimiento ocurrió en el año 2016, luego de que se aprobara por resolución ministerial el Currículo Nacional, que incluía el enfoque de género en todos los programas educativos a partir del año 2017. Según el censo escolar realizado por el Ministerio de Educación, para ese año la educación básica comprendía a más de 7 millones de estudiantes, por lo que el debate afectaba a un gran número de familias y colegios, intensificando el conflicto. En este contexto, Rodrigo Gil, politólogo y sociólogo, comenta que los activistas no solo estaban en contra del enfoque de género, sino que también acusaban al Ministerio de Educación de promover la homosexualización en los estudiantes, ya que según su interpretación, el currículo incentivaba a los menores a explorar en su identidad de género, alejándolos del modelo tradicional de hombre y mujer. Finalmente, y a pesar de las movilizaciones, las demandas legales y las batallas parlamentarias, la Corte Suprema falló a favor de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional. De esta manera, el Ministerio de Educación mantuvo su implementación a partir del año 2017, consolidando así un escenario de conflicto entre el Estado y los sectores conservadores y religiosos. Es así como este conflicto entre las demandas del movimiento y las políticas estatales revelan las tensiones entre la autonomía familiar, la intervención del Estado en la educación y la convivencia en una sociedad plural. A su vez, estos son elementos que más adelante permitirán realizar el análisis sobre tolerancia y libertad. Ahora vamos a hablar sobre la tolerancia. La tolerancia implica tener respeto por las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. No obstante, cuando algún punto de vista busca limitar los derechos de otros, se presenta un dilema ético. Karl Popper, en 1945, nos plantea su famosa paradoja de la tolerancia. Si una sociedad es infinitamente tolerante, la tolerancia desaparece. Esto quiere decir que si toleramos discursos que fomenten la discriminación, acabaremos con los cimientos de una sociedad democrática. El movimiento Con mis hijos no te metas en el Perú es un ejemplo claro. Por supuesto, es necesario honrar su libertad de creencia religiosa. Sin embargo, esa creencia no puede utilizarse para obstaculizar la igualdad de género ni el derecho a una educación integral y científica. Los adolescentes, las niñas y los niños no son propiedades de la familia, tienen derechos y la obligación ética del Estado es protegerlos. Aquí es donde se introduce la teoría de John Rawls y sus postulaciones sobre la justicia. El Estado tiene el deber de brindar una protección especial a aquellos que no tienen voz, como los niños. Por eso toleramos las creencias religiosas, pero no podemos permitir que éstas restrinjan derechos fundamentales. La libertad de expresión permite que ese movimiento exprese sus ideas. Eso es muy correcto. Sin embargo, la libertad no debe ser utilizada como instrumento para limitar otras libertades.
Hannah Arendt, en 1958, dice algo esencial: la libertad necesita responsabilidad y la capacidad de abrirse al mundo del otro. Si eso sucede, la libertad se convierte en control social o imposición. Entonces, ¿son opuestas la tolerancia y la libertad? No es obligatorio. Podrían ser complementarias, pero solo si se fundamentan en el respeto mutuo y la conciencia social. La tolerancia no se trata de aceptar cualquier discurso, sino de asegurar una coexistencia en la que nadie quede excluido. Por lo tanto, la educación con un enfoque de género no establece ideología, sino que enseña para la libertad en contra de los prejuicios y la violencia. Desde la conciencia, el enfoque de género no va en contra de la familia, al contrario, salvaguarda el desarrollo humano y completo de los alumnos. Los derechos de los estudiantes prevalecen sobre cualquier creencia personal, por lo que el Estado actúa de acuerdo con una conciencia colectiva. Es cierto que la libertad de creencia debe prevalecer, pero sin que la diferencia se transforme en marginación. Ahora voy a presentar la parte relacionada con la Carta de la Tolerancia de John Locke, un texto fundamental para poder entender cómo se maneja el desacuerdo religioso y moral de una sociedad civil. Locke sostiene que la verdadera fe pertenece al ámbito de la conciencia individual. Por ello, ningún Estado puede obligar a una persona a creer por la fuerza, porque la fe no nace de la coacción. Para él, la tolerancia es permitir que cada quien practique sus creencias, siempre que éstas no afecten la paz pública ni vulneren los derechos de los otros. En este sentido, el Estado debe tolerar la diversidad de creencias, cultos y formas de vida religiosa, porque todas pertenecen a la esfera privada y no al poder civil, sin prácticas o doctrinas que pongan en riesgo el orden político ni creencias que nieguen la validez de las leyes civiles. Además, en su contexto, Locke excluía a los ateos porque consideraba que sin la creencia en Dios no existía un fundamento para la confianza social. Esto muestra que la tolerancia para él no es absoluta. La idea central es que la tolerancia se ejerce cuando las creencias permanecen en el ámbito personal, pero cuando estas creencias buscan imponerse sobre otras o otros o alteran el orden común, el Estado debe intervenir. La tolerancia funciona mientras se protege la convivencia y no se convierte en una excusa para dañar derechos. Si aplicamos estas ideas en el caso de "con mis hijos no te metas", encontramos una tensión importante. Por un lado, el movimiento tiene derecho a expresar sus convicciones religiosas y a participar en un debate público, porque eso forma parte de la libertad de conciencia que Locke defiende. Pero por otro lado, cuando ese conjunto de creencias busca determinar el contenido de la educación pública o bloquear políticas públicas orientadas a garantizar igualdad y no discriminación, se cruza un límite que Locke considera problemático. Desde la perspectiva lockeana, las iglesias y los grupos religiosos no deben dirigir las decisiones civiles ni definir leyes que afecten a toda la población. La educación, al permanecer al ámbito público, debe orientarse al bien común y a la protección de los derechos de todos los estudiantes. Por eso, aunque Locke defienda la tolerancia hacia la diversidad de creencias, también afirma que esa tolerancia no puede justificar acciones que perjudiquen a otros que pretendan transformar convicciones religiosas en formas obligatorias para la ciudadanía. En resumen, la Carta sobre la Tolerancia nos ayuda a entender por qué es válido que existan posiciones distintas, pero también por qué el Estado no puede permitir que una creencia particular determine las políticas públicas, especialmente cuando estas están orientadas a proteger los derechos fundamentales. Imaginemos por un momento que nacemos en un mundo sin gobiernos, sin leyes escritas, sin instituciones. ¿Qué nos queda? Para John Locke, lo que nos queda es nuestra libertad natural y nuestra igualdad. Locke dice que cada ser humano nace con la capacidad de ordenar sus propias acciones y disponer de sí mismo, siempre bajo un límite claro, la ley natural, que es la razón. Esta razón nos prohíbe dañar a otros en su vida, su salud, su libertad o sus bienes. De ahí surge algo fundamental, la propiedad. Y Locke la entiende en un sentido amplio, la propiedad de la vida, propiedad de la libertad y propiedad de los bienes materiales.
Su famosa triada Life, Liberty and State resume la idea de que cada individuo es dueño de sí mismo y de lo que produce con su trabajo. Pero ojo, la propiedad no es solo tener cosas, es también la extensión de la persona. Somos propietarios de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad de trabajar y de los frutos de ese esfuerzo. Por eso, ser dueño de sí mismo es fundamento de todos los demás derechos. Ahora bien, Locke lleva esta idea al ámbito familiar. Aquí introduce el concepto del poder paterno y lo define como un trust, un fideicomiso temporal. ¿Qué significa esto? Que los padres tienen la responsabilidad de conservar la vida de sus hijos y educarlos en la razón y la virtud, hasta que puedan ejercer plenamente su libertad natural. Es decir, que no es un poder absoluto, ya que el hijo sigue siendo dueño de sí mismo y ese poder se extingue cuando alcanza la madurez. Este punto conecta con debates actuales. Pensemos en el movimiento Con mis hijos no te metas, ya que ellos defienden que los padres deben decidir sobre la formación moral y sexual de sus hijos y ven al Estado como una intromisión en ese ámbito. Locke, aunque no hablaba de ideología de género, sí afirmaba que la educación es parte del poder paterno derivado de la libertad natural. Tanto Locke como este movimiento comparten algo: la resistencia al poder absoluto del Estado. Locke rechaza que el Estado pueda disponer ilimitadamente de la persona, y el movimiento Con mis hijos no te metas interpreta las políticas educativas como una invasión a la familia. Sin embargo, aquí aparece una diferencia clave, ya que Locke subraya que el poder paterno es limitado y transitorio, y existe solo para que el hijo llegue a ser dueño de sí mismo. En cambio, el movimiento tiende a absolutizarlo como un derecho permanente de los padres frente al Estado. En definitiva, Locke nos recuerda que la libertad natural y la propiedad son inseparables de la persona y que incluso el poder paterno debe servir un fin, que cada hijo al crecer puede ejercer plenamente su autonomía. Esa es la verdadera coherencia de su filosofía, el individuo como dueño de sí mismo frente a cualquier poder que intente ser absoluto. Ahora yo voy a explicar la parte que tiene que ver con el rol del Estado según John Locke y cómo esto se relaciona con el caso de Con mis hijos no te metas. Primero, algo súper importante es que para Locke el Estado no puede hacer lo que quiera. Él dice que el poder político es limitado. Es decir, el Estado solo existe porque las personas le dieron permiso para proteger sus derechos, su vida, su libertad y su propiedad. Entonces, cuando el Estado empieza a meterse con cosas que no le corresponden o empieza a imponer ideas, ya estaría saliéndose de esos límites y estaría usando un poder que la gente no le delegó. Ahí, para Locke, el Estado pierde legitimidad. A diferencia de otros filósofos más autoritarios, Locke sí le da un rol enorme a los padres, el cual lo llama el trust paterno, que es básicamente la responsabilidad natural que tienen los padres de formar a sus hijos. Pero al mismo tiempo, Locke también dice algo clave: la educación no es solo aprender contenidos, es formar ciudadanos racionales, personas que piensen por sí mismas, que puedan vivir en libertad y en sociedad. Entonces, ahí aparece una tensión. Por un lado, los padres tienen autoridad sobre la educación de sus hijos, pero por otro lado, también existe una parte de la educación que ayuda al bien común porque forman los futuros ciudadanos y eso inevitablemente involucra al Estado. Con esto claro, podemos ver qué pasa con el caso de Con mis hijos no te metas. Este movimiento surge porque parte de la población siente que el Estado, a través del currículo escolar, está entrando en un terreno que no le corresponde y que está afectando el rol de los padres. Ellos sostienen que hay ciertos contenidos, especialmente los relacionados con el enfoque de género, que deberían ser decididos estrictamente por las familias y no por el Estado. Entonces, desde Locke hay dos formas de ver esto. La primera es que el Estado sí podría estar usurpando este trust paterno. O sea, si el Estado impone contenidos que no respetan la opinión de las familias y no hay suficiente consenso, eso sería un exceso. Y Locke sería súper claro en decir que si el Estado empieza a imponer su moral o imponer cómo deben pensar los hijos, eso ya se salió del contrato social. Pero también está la segunda, que es igual de válida. Si el Estado está incluyendo ciertos temas porque considera que son necesarios para formar personas racionales, tolerantes y libres, esto sí puede ser una intervención legítima. Locke nunca dijo que el Estado debe desaparecer de la educación, dijo que no debe imponer moral, pero sí dijo que la educación debe ayudar a que los ciudadanos desarrollen la razón, porque sin razón no hay libertad. Entonces, el gran problema acá no es simplemente que el Estado se mete o no se mete en temas de educación, sino cómo se mete y para qué lo hace. Y cuando pasamos esto al Perú, lo que vemos es una tensión constante. El Estado tiene el deber de garantizar educación para todos y asegurar que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, aprendan derechos, igualdad y ciudadanía. Eso sí entra dentro del rol legítimo del Estado para Locke.
porque lo hace para proteger libertades y hacer posible que la ciudadanía civil funcione. Pero si el Estado, por el motivo que sea, empezar a imponer una moral particular o mostrar una sola forma correcta de pensar, ahí sí estaría sobrepasando los límites lockeanos. Ahí ya no estaría formando ciudadanos libres, sino moldeando conciencias, y Locke estaría completamente en contra. Entonces, ¿qué podemos concluir desde Locke? Que hay un equilibrio delicado. El Estado sí tiene un rol educativo, pero no puede reemplazar a los padres ni imponer visiones. Y los padres tienen autoridad, pero esa autoridad no puede impedir que el Estado garantice que todos los ciudadanos, no solo un grupo de hijos, crezcan con herramientas racionales para ejercer su libertad. El caso de Con mis hijos no te metas muestra justamente esta tensión. Hasta dónde el Estado puede intervenir sin sobrepasar su poder y hasta dónde los padres pueden oponerse sin bloquear la formación de ciudadanos libres. Para Locke, la legitimidad va a depender de si el Estado está realmente protegiendo libertades o si está actuando como un poder moral que nadie le dio. En cuanto a nuestra postura, esa se encuentra claramente a favor del Estado, pues consideramos que su intervención en la implementación del enfoque de género en la currícula nacional no es solo legítima, sino que representa directamente a sus competencias. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bien público y de promover condiciones que permitan el desarrollo de una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos de todos. En esa línea, sostenemos que las demandas del movimiento Con mis hijos no te metas constituyen una interferencia en las funciones estatales. Al intentar incorporar una perspectiva moral y religiosa en el contenido educativo, se rompe con un principio fundamental, ya que Locke había planteado que la separación entre la esfera civil y la esfera religiosa es importante. Para Locke, el Estado debe ocuparse de la vida, la libertad y los bienes de las personas, mientras que la salvación del alma pertenece al ámbito privado. Confundir ambos espacios debilita la convivencia democrática. Además, si pensamos en la educación como un derecho, el Estado tiene el deber de asegurar que todos los niños y niñas reciban una formación que los prepare para vivir en una sociedad plural. No se trata de imponer una ideología, sino de garantizar que cada estudiante puede desarrollarse con igualdad de oportunidades, sin que sus derechos dependan de las creencias particulares de sus padres. Por eso, nuestra postura es clara. El enfoque de género en el currículum es una herramienta para construir una sociedad más justa, y la intervención del Estado en este ámbito no es solo legítima, sino también necesaria. Frente a ello, las demandas de Con mis hijos no te metas representan un intento de limitar el alcance de la educación pública y de someterla a criterios religiosos particulares, lo cual contradice el principio lockeano de que ningún poder debe ser absoluto sobre la persona. En definitiva, defendemos que la educación debe ser un espacio común, guiado por el Estado, que garantice la libertad y la igualdad de todos. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos y de construir un futuro donde la autonomía y la dignidad de cada persona estén en el centro. Gracias.